poquito de cuidado. Ya, hay como que más información sobre estas enfermedades, se complica un poquito más. 30, 10, 12. 30, 10, 12. De Harrison, así que la van a encontrar ahí. Vamos a tratar de ver los puntos más importantes. Por ejemplo, las características principales del asma son estas. Esas son las características principales. A diferencia del EPOC, la obstrucción, por los dos son enfermedades obstructivas, esta es reversible. Esa es una de las características fundamentales. El resto prácticamente son las mismas, ¿sí? O sea, la diferencia va a estar en la reversibilidad de la obstrucción. En el resto de características van a ser similares. ¿Qué factores? Miren, factores de riesgo, factores desencadenantes. La predisposición genética es importantísima acá, pero no lo es todo. Igual decíamos en casi todas las enfermedades, en el lupus, en la dermatitis atópica, hemos dicho en la psoriasis, hemos dicho predisposición genética, pero no todo. ¿Con qué se va a interaccionar? Con el ambiente. Con el ambiente. Pero aquí hay una interacción especial con la atopia. Y la atopia viene desde aquí, se llama marcha atópica, que significa que comienza desde que nacemos, con una predisposición genética. Y que las enfermedades van apareciendo conforme nosotros vamos envejeciendo. Por acá tenemos el asma, 3, 4 años y continúa. Por acá tenemos la rinofaringitis, o sea, el paciente que al inicio no tenía este problema, después va a tener con la rinitis alérgica, que son las mayores ya, y otras como la dermatitis atópica, que es más en los niños y de ahí va desapareciendo. O sea, como que estas enfermedades de la marcha atópica, el asma, el eczema de la dermatitis atópica, la rinofaringitis atópica, como que son parte de la misma, ¿sí? Y tienen su base aquí, en la atopia con la cual nosotros nacemos. Algunos factores desencadenantes, los mismos alergenos y otras infecciones, los factores ambientales, pero aquí nos concentramos. En el Harrison nos van a ver todo esto y les va a decir, hay algunos estudios que encuentran una predisposición, pero te dice, después no se demuestra con exactitud. No se demuestra con exactitud cuál es la función de cada factor. Pero de estos dos sí, ¿no? ¿Sí? Nos concentramos. Te digo, los dos factores más importantes para predisposición en asma, ¿cuál será? ¿Sí? Eso es todo. La predisposición genética, de repente no se ve muy bien ahí, pero lo van a ver bien en la diapositiva, está claro. Miren, lo genético, ¿dónde está relacionado? O genes relacionados con qué cosa es. De repente acá no se ve, de repente acá la vemos mejor. Las alteraciones genéticas, ¿en qué se relaciona o en qué parte está relacionado estrictamente? Con la presentación de antígenos, con la respuesta de los linfocitos T, con la respuesta de los linfocitos B. O sea, ahí lo vamos a encontrar a la predisposición genética. Tienes ahí una. En el Harrison te muestran 3 alteraciones genéticas más importantes, pero hay muchos. O sea, eso está cambiando y cada vez se descubren más genes relacionados. Pero habrá un solo gen que nos explica que sea un paciente asmático. Habrá un solo gen que dice esto es predisposición asmática. No existe. Entonces se llaman enfermedades poligénicas. Entonces significa que tiene uno de una cosa, de la otra cosa, y que juntos se van uniendo y transforman a un paciente en asmático. Por eso se llaman enfermedades poligénicas o poligenéticas. Las infecciones. Siempre hago esta pregunta en los exámenes. ¿Cuál es el rol de las infecciones en los pacientes asmáticos? ¿Cuál es el rol? ¿Lo inicia el asma? Desencadena las crisis asmáticas. O sea, comienza uno con una gripe o con un resfriado común y termina con un episodio
asmático, o sea, en un asmático lo exacerba, no lo origina. Exactamente el mecanismo lo recuerdo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Lo mismo, nosotros tenemos el epitelio, y como célula epitelial, ¿qué es? Es una célula que tiene sus receptores. Para los virus, ¿qué tendremos? Tendremos las bacterias, tendremos los receptores tipo, todos los receptores no. Entonces, acá van a estar esos receptores. Y esos receptores, finalmente, ¿qué hacen? Procesan, y a partir de esas células que nacen, interleuquinas, quimosinas, ¿sí? Los factores antimicrobianos nacen de estas células, y a partir de ahí, ¿qué se va a iniciar? Una respuesta inflamatoria. Por eso el asma es una inflamación, es una enfermedad inflamatoria. Por eso el tratamiento, ¿en base a qué lo hacemos? Corticoides, porque es un proceso inflamatorio. Entonces, las infecciones que hacen inician un proceso inflamatorio que en un paciente asmático simplemente se perpetúa. O sea, es la exacerbación del estado asmático. Acá encontré una diapositiva así que nos explicaba muy bonito. Decía, la diferencia entre una persona que no es asmática y una persona que es asmática. ¿Sí? El mismo virus, llega el mismo virus a una persona y a otra. Dice que hay una diferencia entre la respuesta que hace el interferón tipo 1 y la respuesta que hace el factor nuclear. Ese tipo es exclusivamente de factor nuclear. Son investigaciones un poco más actuales, ¿no? Entonces, dependiendo de qué respuesta hago yo, por acá no haré un episodio de asma, y por aquí lo haré una respuesta asmática. Entonces, si yo respondo con interferón, ¿qué voy a hacer? Me voy a curar de ese proceso. Pero si yo activo este factor nuclear, kappa beta, ¿en qué voy a terminar? En una exacerbación de un proceso asmático. Miren, el mismo virus, o el mismo tipo de virus, el mismo epitelio bronquial. ¿Cuál fue la diferencia? Uno es una persona que no es asmática, y esta es una persona asmática. ¿Dónde está la diferencia? En el tipo de receptor o de respuesta. Eso lo encontrábamos para el papel de los virus. Y también tenía relación con la teoría de la higiene. Lo hemos visto, ¿no? Lo habíamos visto. ¿Ahí lo apuntamos en la lista o no? ¿Qué van a pasar? No. Ahorita lo sigo. Apuntados tus compañeros. Muy bien, entonces la teoría de la higiene, ¿qué nos decía? Estaba en dermatitis atópica. ¿Qué decía la teoría de la higiene? Les decía, un niño criado en cuna de oro y el otro en la calle. ¿Cuál se enfermaba? El de cuna de oro. ¿Por qué decíamos? Porque no está expuesto. Porque no estaba expuesto. ¿Y qué decíamos? Que no podía hacer, que no regulaba crea anticuerpos. No regulaba bien su respuesta TH1 y las respuestas TH2. Entonces, cuando ya de adulto o mayor o niño más grande se expone, ya sea a parásitos o a virus, ¿qué hace? Hace esas respuestas exclusivamente TH2. O sea, de preferencia TH2. ¿Y en qué termino con respuesta TH2? Formando anticuerpos, inmunoglobulina C, contra los alergenos o contra los parásitos, acá es contra el virus, por ejemplo, yo lo tengo. Entonces, esto tenía su base en la teoría de la higiene. O sea, la respuesta a las infecciones tiene su base en la teoría de la higiene. Entonces, en general, yo les digo, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque un niño criado
en ambientes muy saludables o demasiado saludables o asépticos, no puede desarrollar las respuestas reguladas. Muy bien, acá hay un rol de la contaminación atmosférica en el libro de Harrison les dice, no es, acá dice, es incierto. Pero, sin embargo, hay algunos asmáticos que desarrollan frente a contaminantes ambientales. ¿Cuál es la explicación? Acá están los contaminantes, varios tipos de contaminantes. Como dejar eso de imagen. Varios tipos de contaminantes atmosféricos. Acá están, ¿sí? Compuestos volátiles, todo. Finalmente, ¿cuál es el mecanismo por el cual desencadenaría el asma? Acá está. ¿Qué activa? El estrés oxidativo. ¿El estrés oxidativo en qué terminaba? Activando el factor nuclear kappa beta. ¿Y el kappa beta qué decía? Decidía qué interleuquinas nosotros deberíamos producir. Y en este caso, ¿qué interleuquinas producen? Las interleuquinas orientadas hacia la respuesta TH2, no TH1, sino la respuesta hacia TH2 predominantemente. Los alergenos. Yo esto es una imagen ¿dónde está el papel de los alergenos? Aquí está. ¿La vemos mejor? Aquí. La vemos mejor. Es el mismo proceso de la sensibilización que para un neumococo, por ejemplo. Ingresa el neumococo, ¿qué hacen nosotros? ¿Qué tenemos? Células presentadoras de antígeno. ¿Qué van a hacer las células que van a captar? Célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno procesará el antígeno. Hay un procesamiento dentro de la célula presentadora. ¿Y qué hace? La presenta. Pues la presenta aquí al linfocito T. ¿Y el linfocito T qué hace? Va a dar una respuesta. ¿Y qué respuesta da en el asma? TH2, predominantemente. No es solo TH2, es predominantemente TH2. Por ahí va a haber una diapositiva donde hay muchos tipos de respuestas, pero predomina este tipo de respuestas TH2. Y por la TH2, ¿qué terminó haciendo? Formando inmunoglobulinas, formando anticuerpos, formando inmunoglobulina E, que de nuevo van a venir a la mucosa. O sea, de nuevo van a regresar a la mucosa. ¿Y ahora qué van a esperar? Ya este sujeto es sensibilizado. Ahora volvió. Ahora ya voy a tener ahí inmunoglobulina C específica, se llama. ¿Qué está esperando esa inmunoglobulina E? Su antígeno. Su antígeno. ¿Está dónde? ¿En qué célula? En los mastocitos, y ahí la está esperando al antígeno. Llega el antígeno, se juntan con sus factores y se desencadena la respuesta broncoconstrictora. El tabaquismo. Ya vamos a tener un papel muy importante en el EPOC. Pero aquí hay respuestas, sí. Pero miren la diferencia que hace el EPOC. El tabaquismo, perdón. Hace daño a nivel epitelial, los daños epiteliales. Y ya lo vamos a ver después, que hace que expresa muchas proteasas. ¿Y qué hacen las proteasas? Son enzimas que degradan, ¿sí? También se llaman colagenasas o proteasas. ¿Y qué hacen esas proteasas? Destruyen tejidos, ¿sí? Entonces, mediante este mecanismo hay destrucción del tejido. Un elemento que trata de reparar serán las fibrosis. Y tengo la fibrosis como una respuesta en este paciente. ¿Sí? Destrucción de las paredes alveolares, vamos a ver en el EPOC, es el enfisema o la secreción. Nos ayudará en los procesos osmáticos. O sea, por eso el tabaco se relaciona, pero no es el origen. No es el origen.
Este es importante que lo sepan. Hay dos tipos de asma. Hay un asma extrínseca y hay un asma intrínseca. ¿Extrínseca qué significa? Que viene generado por estímulos, por alergenos, principalmente por alergenos, algo de afuera. Y intrínseco significa que yo mismo lo estoy generando con algo interno. Entonces no necesita alergenos. Por eso se caracteriza uno por alergenos o por respuesta a alergenos y la otra no. Pero entonces, ¿cómo nos explicamos nosotros, por ejemplo, el asma del ejercicio? El ejercicio no es ningún alergeno. El asma por el frío, el asma por los cambios de temperatura, pero el más común es el asma por el ejercicio. ¿Cómo nos explicamos esa asma ahí? Porque hay cambios de temperatura, hay cambios de osmolaridad. ¿Y dónde suceden esos cambios? En la mucosa, es el aire que está ingresando. Entonces dice, no se explicaba por qué podría producirse ahí. Cuando nosotros lo medimos las inmunoglobulinas C en los pacientes asmáticos por alergenos, ¿cómo estarán esas inmunoglobulinas C? Incrementadas y muy altas las inmunoglobulinas C. ¿Cómo estarán en esos asmáticos con asma intrínseca? Normales. Pero sí hay una gran cantidad de inmunoglobulina E respiratoria. Se llama aumento local de inmunoglobulinas. O sea, si hay inmunoglobulina C, miren, pero solo a nivel local. Solo a nivel local. No a nivel sistémico, como en el asma extensivo. O sea, ¿sí tiene una explicación? Sí. Los cambios de osmolaridad, los cambios de temperatura, son los que desencadenan el asma intrínseca. Si hacemos el corte histológico de Harrison a un paciente con asma, vamos a ver eso. Y aquí está la descripción. La luz, ¿qué va a ser? Menor, por eso hay una broncoconstricción, ya sea por constricción o porque el tapón de moco está acá. Hay un tapón de moco. La membrana basal está engrosada, el epitelio está engrosado, el músculo está engrosado. Y en el Harrison aparece esta palabra que la he puesto aquí, pero también hay neoangiogénesis. ¿Sí? Igual que en todos los tejidos que proliferan, neoangiogénesis. Entonces nosotros decíamos que el asma es una enfermedad eminentemente inflamatoria. Sí, esa es su característica, la inflamación. Pero es una inflamación, hay varios tipos de inflamación. Por ejemplo, si me da una celulitis, ¿qué tipo de inflamación será? ¿Quién viene a dar ese proceso inflamatorio? ¿Qué células? ¿Qué células vendrán? Neutrófilos. Es una inflamación neutrófila. En el asma, ¿qué células vendrán? Eosinófilos. O sea, es una infiltración o inflamación eosinofílica, predominantemente, pero no significa que es la única célula inflamatoria que llega. También llegan neutrófilos, también llegan linfocitos, pero predominantemente será eosinófilo. ¿Sí? Y esa inflamación eosinofílica es lo que nos da la característica que se llama la hiperreactividad bronquial. ¿A qué nos referiremos con hiperreactividad bronquial? A la capacidad que tiene el bronco de hacer broncoconstricción. O sea, ante estímulos rápidamente hace broncoconstricciones. Por ejemplo, ¿qué significa? Que nosotros, el paciente es alérgico al polen, por ejemplo. Significa que le ponemos polen, ¿qué hace su mucosa de ese paciente? O su músculo. Hace una broncoconstricción muy rápida. Pero si yo que no soy alérgico me pongo el polen, ¿qué significa? ¿Qué hace? Nada. La hiperreactividad es la capacidad, es como un rebote. Llega y automáticamente hace la broncoconstricción. A eso nos referimos como hiperreactividad bronquial. ¿Sí? Hay que diferenciarlo, la hiperreactividad, de la broncoconstricción. La broncoconstricción es solamente ese episodio.
Pero la hiperreactividad es la capacidad para generar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. La broncoconstricción. Acá van a encontrar un resumen de las funciones de cada célula. Ahí lo van a encontrar en el Harrison también, ¿ya? Pero acá está el resumen de la función de cada célula. Por ejemplo, la función del eosinófilo. ¿Cuál será la función del eosinófilo? Estábamos diciendo, ¿cuál hacía? ¿Qué hacía? El proceso inflamatorio eosinofílico. ¿Qué nos da? ¿Con qué termina eso? Con la hiperreactividad. O sea, el eosinófilo será el causante o un factor importante para la hiperreactividad. El mastocito. ¿Cuál es la función del mastocito? Igual que la dermatitis atópica. ¿Cuál era? Es crear un alergeno y sacar sus enzimas. La función de las células epiteliales. Miren, las células epiteliales tienen una función tan importante que es producir esta linfopoyetina, extracto químico. Es tan importante porque ayuda en todos los procesos de las respuestas TH2. ¿Quién lo produce? El epitelio, o las células epiteliales, los macrófagos. Pero miren, no solo nosotros tenemos epitelio, este será las secreciones que están. Pero aquí tenemos células inflamatorias, pero no debemos olvidarnos que también llega un nervio. Terminaciones nerviosas también llegan. Y también va a haber una respuesta por el sistema nervioso. ¿Qué respuesta es? Colinérgica. ¿Mediado por quién? Por la acetilcolina. Y es un reflejo, es un nervio reflejo. ¿Sí? Un estimulante de una terminación nerviosa, un reflejo. Y miren qué hace el reflejo. Es como un arco reflejo. Aferente. Hay un centro. ¿Y qué hay una respuesta? Eferente. ¿Y cuál va a ser esa respuesta? Broncoconstricción. Miren, entonces la broncoconstricción está mediado no solo por las sustancias broncoconstrictoras. ¿Cuáles son? Histamina, bradiquinina, prostaglandinas, ¿sí? Sino también, ¿quiénes son nosotros? La respuesta nerviosa, la respuesta colinérgica. La imagen me parece interesante para poder explicar. Por ejemplo, ahí están los mastocitos con su respuesta. ¿Qué va a hacer los mastocitos? Liberar histamina, prostaglandina, leucotrienos. ¿Qué respuesta voy a tener? Bronco. Por acá, de la sangre, ¿qué voy a tener? Abundante cantidad de eosinófilos. ¿Qué me van a hacer? Acá está la infiltración eosinofílica. Y a este bronquio que está acá, ¿qué va a hacer? Hiperreactividad. Producción de secreciones mucosas. Por acá estará la presentación del antígeno y estos serán los alergenos. ¿Que se entiende? Muy bien. Llega el alergeno. La célula presentadora de antígeno primero será sensibilizarlo a esta persona. O sea, lo primero que tiene que hacer la persona es sensibilizarse. Este es el proceso de sensibilización. ¿Sí? Aquí comienza el proceso. Ya estoy sensibilizado. Ahí estarán ya las inmunoglobulinas C que se van al mastocito. Ahora lo van a esperar al alergeno, ya sensibilizado. Y viene acá. Y ahora sí hace la respuesta. Y por el otro lado vendrá la respuesta a nivel de la sangre, que es los eosinófilos. Y ahí está el nombre. ¿Sí? Entonces la primera respuesta será la sensibilización. Y ahí están los mediadores, las células, los mediadores y los efectos que vemos. Las citocinas, mira, decíamos que respuestas predominantemente hay entre las máquinas. TH2 con sus respuestas a nivel de eosinófilos, de formación de
anticuerpos. ¿Pero es la única? No. No es la única respuesta. También tenemos respuesta TH17 para la proliferación de leucocitos, de las células musculares. También tenemos respuestas TH1. ¿Para qué? ¿Quién va a venir también? Neutrófilos. O sea, no es la única respuesta TH2. Las quimiosinas. Papel de las quimiosinas. Células epiteliales. ¿Qué producen? Interferón. Perdón, factor de necrosis tumoral. Eso me va a orientar la respuesta predominantemente TH2. Pero ¿qué hacen las? Miren, esto de aquí me va a producir las 3 interleuquinas básicas que son de la respuesta TH2. Las 3 interleuquinas básicas de la respuesta TH2 son estas. La 5, la 4 y la 13. La 5 que actúa solo. ¿Que a dónde se va a ir? Me ayuda a la proliferación de eosinófilos. La 4 y la 5 igual me van a activar los eosinófilos, pero aquí dice de una manera indirecta. A través de una manera indirecta, porque ¿qué hace? La 4 y la 13 hace que las células epiteliales produzcan unas sustancias que se llaman eotaxina. Y estas sí tienen un receptor en eosinófilo, ahora son eosinófilos activados. Y ahora estos eosinófilos, ¿qué hacen? La inflamación eosinófila. ¿Sí? La inflamación eosinófila. El papel del estrés oxidativo, tanto la respuesta TH2 como la respuesta TH1 a través de neutrófilos, los dos me van a producir mediadores inflamatorios que me van a terminar produciendo estrés oxidativo. Como estrés oxidativo, ¿qué decíamos que hacían? Activaban el factor nuclear alfa beta. ¿Y eso que me producía? Un montón de interleuquinas. Exacerbación de asma. El papel del estrés oxidativo. Pero siempre arriba voy a tener los alergenos. El papel del óxido nítrico. Se relaciona con el estrés oxidativo. Pero ¿qué hace el óxido nítrico por su cuenta, solito? Miren, ¿qué hace? Vasodilatación bronquial. Como que se opone un poco a los efectos vasoconstrictor. Estos los otros son broncoconstrictores. Aquí me hace vasodilatación bronquial. Estamos hablando de vasos. En cambio, la histamina, ¿qué me produce? Broncoconstricción. Desde los broncos. Aquí estamos hablando de los vasos. Y los vasos, al ser más dilatados, ¿qué nos harán? Nos ayuda a obstruir más las vías aéreas, porque genera un poco de edema por el óxido nítrico. Los factores de transcripción, decíamos, el factor nuclear kappa beta, como que va organizando, pero no es el único factor. Y aquí lo más importante es saber, porque esto no es importante, simplemente para saber por dónde se orientan, qué quimiosinas hacen tal o cual acción. Pero eso jamás lo voy a preguntar en el examen, eso no tiene sentido. ¿Sí? Simplemente para saber que este factor nuclear kappa beta produce o induce muchas interleuquinas y cada interleuquina hace diferentes funciones. Por ahí no vamos a pasar los exámenes. El rol central de la respuesta TH2. El rol central de la respuesta TH2. Decíamos la interleuquina 13 y la interleuquina 4. El rol de la interleuquina 5. 4, 5 y 13. Acuérdense de eso. Con toda seguridad le voy a preguntar eso. Con toda seguridad. Eso es fundamental acá, porque se orienta la respuesta. Se orienta la respuesta, pero no es la única respuesta. Esto no tiene nada que ver, pero bueno, lo encontré y las respuestas cuando hacemos el TH0, miren cómo nos orientamos. Miren quién lo orienta. ¿Sí? La interleuquina 4. Miren, ¿a través de qué?
factor de transcripción. ¿Y qué respuesta voy a tener? E interleuquina 9 proteína. Por acá nos vamos por el ácido. Por acá nos vamos. Por acá, ¿con quién nos íbamos por acá? ¿En qué enfermedad? En psoriasis. Porque esto me producía proliferación. Y por acá, PH1, ¿a dónde me encontramos? La inflamación. Inflamación en el caso de infecciones, por ejemplo. Pero yo le decía, ¿es la única respuesta TH2 acá? No, es predominante, porque igual tenemos neutrófilos. Igual tenemos neutrófilos. ¿Qué sucede en el epitelio de los asmáticos? Es el epitelio. Por acá habrá una glándula paliciforme productora de moco. ¿Qué sucede con estas células epiteliales? Van perdiendo sus uniones estrechas y se van descamando o se van exfoliando. Y la respuesta comienza. Ahora tendré ese epitelio bronquial, ¿sí? Totalmente dañado. Eso sucede en realidad en el epitelio de los asmáticos. El factor nuclear, factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué me ayuda a eso? En formar fibrosis. Entonces el asma, miren, yo les presenté la primera diapositiva, decía, es una respuesta reversible, decía. Pero en el mismo libro lo van a encontrar, dice, en algunos casos crónicos, la respuesta es irreversible. ¿De qué dependerá? Del grado de fibrosis que se forma. ¿Sí? Del grado de fibrosis, o sea, ¿quién estará comandando esos grados de respuesta? Será el factor de crecimiento transformante y me ayudará a formar una fibrosis subepitelial por depósito de colágeno. Esto es importante entender, ¿sí? Porque nosotros decíamos, hay un engrosamiento de la membrana, de la membrana basal del epitelio, hay un engrosamiento. ¿Por qué? Porque se deposita colágeno en ese epitelio. ¿Quién lo está haciendo? El factor transformante. Esta es una de las diapositivas, nuevas sobre lo que va a pasar en el asma. Y dice, ¿y cómo nosotros podríamos predecir cuándo un asmático va a hacer una reacción severa o no? Dice, si nosotros midiéramos el número de eosinófilos en su pared bronquial, porque estos me estarían avisando cuándo va a haber esa respuesta, cuándo va a ser un mensaje. El óxido nítrico, que sería un rol fundamental, o sea, como un biomarcador. El músculo liso, también en el bronquio, el músculo liso bronquial también sufre transformaciones. ¿Quién lo está induciendo? La endotelina y los factores derivados de las plaquetas. ¿Qué hace? Miren, ¿qué hace en el músculo liso? O al revés. ¿Qué transformaciones tiene el músculo liso de un asmático? ¿Esto cómo será? Más células. ¿Cómo se llama? Hiperplasia. No solo más células, sino células más grandes. ¿Es? Hipertrofia. Y no solamente eso, sino además depósito de fibrosis. Entonces, ¿qué cambios hay en el músculo bronquial de un paciente asmático? Hiperplasia, hipertrofia, fibrosis. ¿Quién está orientando eso? Esta diferenciación de los fibroblastos que se van a diferenciar en miofibroblastos. ¿Sí? O sea, los fibroblastos se van a transformar en fibroblastos. Pero nosotros decíamos también que había cambios en los vasos. ¿Qué decíamos que había en los vasos? Neovascularización. Y los vasos también se van deformando. ¿Sí?
¿Qué cambios hay en los vasos? ¿O quién está haciendo los cambios en los vasos? Ya lo conocemos a ese factor. Eso nos está ayudando. En varias enfermedades nos explica este factor. ¿Sí? Factor crecimiento vascular endotelial. El mismo. Entonces, ¿cómo será? Miren la mucosa de un paciente asmático y de una persona. Bueno, miren qué hay con este paciente. ¿Cómo se va a librar de este efecto que tienen todos los días ahí? El eosino filtrado, eosinofílico, abundante secreción. Que hay alteraciones en las. ¿Quién lo produce el moco? Las células caliciformes. Las células caliciformes ahora serán. Esta es la célula caliciforme. ¿Cómo será la célula caliciforme acá? Más grande. Hay una hipertrofia de células caliciformes. Células caliciformes mucho más, que producen gran cantidad de moco. Y también se extienden mucho más las células caliciformes. Y le decía también, esta es la otra respuesta, la respuesta neurológica. Hay un nervio, hay terminaciones nerviosas. Terminaciones nerviosas. La capa epitelial. Ahí debajito nomás está el receptor, ahí está el nervio aferente, la fibra aferente. ¿Qué va a estar recepcionando? Bradíquida, prostaglandina. La están estimulando a esto. En respuesta, ¿qué vamos a tener? Decía, es un arco reflejo. En respuesta, la respuesta, ¿quién lo va a dar? ¿Quién lo da la respuesta? El mismo nervio, pero a través de qué? Del músculo. ¿Y qué hace el músculo? Broncoconstricción. ¿Sí? Es un arco reflejo, como un movimiento. Y finalmente se llama remodelación de las vías de los bronquios. Miren, que está un bronquio de una persona normal. ¿Y qué vemos en el bronquio que se corte de un bronquio de una persona asmática? ¿Qué veremos? Miren. ¿Qué serán? Células caliciformes. ¿Qué decíamos que había en estas células? Hipertrofia. Gran cantidad, mayor cantidad de células caliciformes, gran producción de moco. Decíamos aquí debajo de las células epiteliales que vamos a tener membrana basal. ¿Qué decíamos que había en la membrana basal? Se engrosa, engrosamiento de la membrana basal. ¿Por qué decíamos que había acá? Por depósito de. Pero miren aquí, hay una capa que está antes de la muscular también, y es donde están sucediendo todos los procesos inflamatorios. Y finalmente tenemos la capa muscular. ¿Qué cambios hay en la capa muscular? Miren la capa muscular acá, la capa muscular. Hipertrofia, hiperplasia. Entonces esa imagen creo que nos va a entender todo lo que hay. Y el proceso de hiperreactividad bronquial, que decíamos que es la hiperreactividad bronquial, la capacidad que tiene el bronquio para hacer broncoconstricción, broncodilatación en respuesta a los alérgenos. En respuesta, aquí por ejemplo la respuesta a la acetilcolina, o sea una respuesta a nervios. Broncoconstricción, porque nosotros ¿qué tenemos? La dan las células musculares. Las células musculares serán de una persona normal y esto es de la persona asmática. ¿Cómo es las células? Más grandes y más cantidad. Hiperplasia y hipertrofia. Entonces esta respuesta va a ser mucho mayor. ¿Sí? A eso nos referimos como hiperreactividad. Esto es para la parte práctica. Es una persona normal. Capacidad vital forzada y volumen respiratorio forzado en primer segundo. Son los dos volúmenes que siempre van a estar vigentes. Hay otros volúmenes que hay que saber. Es el espacio muerto y la capacidad vital total, pulmonar total. Muy bien, porque esos se van agrandando. Pero estos nos van dando los cambios que hay en el asmático. Lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Qué hay en un asmático? ¿Qué va perdiendo? La capacidad vital forzada. Por ejemplo, acá, capacidad vital forzada 5 litros.
volumen respiratorio forzado el primer segundo, 4 litros. ¿Qué significa? Que de esos 5 litros, 4 lo elimina el primer segundo. ¿Sí? 4 lo elimina de los 5 litros, que es su capacidad vital forzada. En el primer segundo, ¿cuánto se elimina? 4. La relación, 4 entre 5 será 80%. ¿Qué hay en el asmático? Esta es una persona normal. ¿Qué hay en el asmático? ¿Qué disminuye? Capacidad vital forzada. O sea, él no podrá tener los 5 litros que tenía una persona normal. ¿Con cuántos litros se queda? Con 3. Que ha disminuido capacidad vital forzada. Pero por otro lado, ¿el qué no puede hacer? Eliminar esto. ¿Sí? Expirar no puede hacerlo él. Entonces, en el primer segundo, ¿cuánto hará? ¿Sí? ¿El otro cuánto lo eliminaba? 4 litros de 5. Este de 3 lo elimina 1. Entonces, la relación ahora, ¿cuál es? Menos cantidad. Entonces, ¿qué cambios hay en un paciente asmático? Disminución de capacidad vital forzada y de volumen expiratorio forzado y de la relación. Los 3 cambios. ¿Sí? Los 3 cambios. Y esa es una radiografía de un paciente con asma. ¿Qué vemos? Aquí está la descripción de la radiografía de este paciente. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Pero esa radiografía lo que me está indicando por dentro es esto. Bronquios más grandes, alveolos mucho más dilatados. O sea, lo que me está reflejando es esto. Muy bien. ¿Seguimos o descansamos? Dale su besito. Eso lo despierta. No lo deja dormir. Muy bien, miren, para enfermedad pulmonar obstructiva crónica casi son los mismos mecanismos. ¿Ya? Casi son las mismas manifestaciones. Pero los mecanismos van a ser diferentes. ¿Qué vamos a encontrar? Esto también lo veíamos en el asma. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice, no del todo reversible o irreversible. Hay otra característica, la formación del enfisema, que ahora vamos a ver cómo se va formando. Hay otra característica, la bronquitis crónica, que se caracteriza por tener tos productiva crónica. Y la enfermedad de las vías respiratorias finas, que se refiere a los bronquiolos finos. 2 factores importantísimos. En el asma, ¿de qué factores hablábamos? Genéticos y ambientales. ¿Y de quiénes hablamos? Miren, del tabaco. La función del tabaco. Y la respuesta que va a tener la misma persona. Miren cómo hablamos de factores genéticos. Vamos a hablar, sí, de un factor genético aquí, pero que explica el 1% de los pacientes con EPOC. Por eso no es importante el factor genético. Sí lo vamos a encontrar por ahí, pero no. Las infecciones de las vías sí tienen importancia porque exacerba, igual que en el asma, exacerba los episodios de EPOC. Las exposiciones laborales al carbón, se ha encontrado algún tipo de relación. La contaminación atmosférica, pero estos tienen poca importancia, o sea, no se demuestra con claridad la relación como la relación con el tabaco. ¿Sí? Entonces, en EPOC fundamental, la exposición al tabaco. Es como tenía esa exposición al tabaco. Yo lo veía, ¿qué hacía? El humo del tabaco, o sea, ¿qué hacía?
Y esto es lo que hace el humo de tabaco. ¿Sí? Eso es lo que hace el humo de tabaco. Expresa estas proteínas, este factor nuclear. Pero todos esos, ¿en qué terminan? Miren, ¿en qué termina el tabaco? El estrés oxidativo. Pero miren el estrés oxidativo en un paciente fumador, ¿cuántas cosas puede hacer? Mediante daños de DNA, ¿en qué terminará? En cáncer. Mediante daño de antiproteasas o disminución de las proteasas que decíamos que sean las proteasas. Rompían estructuras las proteasas. Y si esto me induce a disminuir las antiproteasas, tenemos proteasas y antiproteasas. Las proteasas me destruyen tejidos. Entonces, para que eso no suceda, ¿qué debo hacer yo? Formar antiproteasas. Y por eso está, por ahí van a ver una teoría elastasa, antielastasa. Se relaciona a esto. El estrés oxidativo, finalmente, el tabaco, me disminuye mi respuesta. Entonces, termina por dañar las proteasas. Por acá, factor de crecimiento transformante beta, por acá terminaré haciendo por el factor nuclear kappa beta, procesos inflamatorios. Miren todo lo que hace el tabaco, por eso el tabaco se relaciona con muchas cosas. Una visión general de la fisiopatología del enfoque es que hay un cambio funcional, que es la limitación del volumen de aire. Es solo función, limitación funcional. Pero no es solo un cambio de función, sino hay cambios estructurales también. Cambios estructurales, hay hiperplasia de las vías finas, acumulación de moco, fibrosis, miren aquí más que en el asma, fibrosis. Hay un proceso inflamatorio igual que en el asma, y aquí va a haber gran cantidad de fibrosis, a diferencia del asma, que no decíamos que se caracterizaba por hacer tanta fibrosis, acá sí. Y aquí vamos a ver la formación del enfisema. Es importantísimo que ustedes entiendan cómo se forma el enfisema. Estos son los cambios que van a ver en el asma, así como veíamos en el EPOC. Igual que los que veíamos en el asma, los mismos cambios que decíamos: volumen espiritual forzado del primer segundo, capacidad vital forzada y su relación, exactamente los mismos que del asma. ¿Cuál será la diferencia entonces? Son los mismos. La reversibilidad. Esto es, no responde a los alergenos como o los estimulantes. Los estimulantes del asma generalmente utilizamos la histamina y la metacolina como sustancias broncoconstrictoras. Si nosotros utilizamos esa histamina en un paciente con EPOC, ¿qué tendremos? O si lo nebulizamos con beta-agonistas, ¿qué tendremos? Ninguna. En un cambio, en un asmático lo utilizamos salbutamol, ¿qué hace? Se hace una broncodilatación. En estos no. Esa es la diferencia que hay, porque los cambios son exactamente los mismos. Va a haber alteraciones. Lo mismo que en el asmático, ¿qué decíamos? Hay hiperinsuflación, o sea, los pulmones llenos de aire. Los pulmones llenos de aire. Los pulmones llenos de aire. Acá, también hay alteraciones en el CO2, apréndanse esto, las alteraciones en el CO2 y en el oxígeno. Las alteraciones en el CO2 o en la presión de oxígeno y en la presión arterial de CO2, dos cambios. Pero miren cuándo comienza a disminuir recién la cantidad, la presión parcial de oxígeno. Cuando el paciente ha disminuido su volumen expiratorio forzado en 50%. Significa que en los primeros meses o los primeros años del EPOC el paciente va a estar totalmente saturado, normal, o hacemos un AGA y está totalmente normal. ¿Cuándo va a haber alteraciones en su presión de CO2?
cuando esté muy avanzado, menos de 25%. Cuando va a haber hipertensión pulmonar, cuando hay una disminución muy severa ya. Si yo tengo acumulación de CO2, la pregunta del examen, ¿cómo va a estar el pH? Se llama acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Entonces, ¿con cuánto de disminución de la capacidad pulmonar hace acidosis respiratoria? Menor de 25%. Paciente con EPOC hará acidosis respiratoria. Menor de 25%. Cuando su capacidad vital, capacidad respiratoria forzada, el primer segundo es menos de 25%. ¿Cuándo hará hipoxemia? Cuando disminuye Menos de 50%. cuando disminuye. Las vías gruesas, o sea, los bronquios gruesos, los bronquios principales. ¿Hay cambios en los bronquios? Sí. Mire, este será el bronquio de una persona normal y este será el bronquio de una persona con cambio, sí hay un cambio. Comenzando de las glándulas mucosas, que habrá hipertrofia igual, células caliciformes, igual que en el asmático. Sí, igual habrá tos. Acá hay un cambio que lo induce a hacer cáncer a este paciente. Era fumador. Acá hay un cambio que lo va a llevar a hacer cáncer. ¿Cuál es? La metaplasia pavimentitis. ¿Sí? Así. El músculo liso. ¿Cambios? ¿Qué cambios? Hipertrofia del músculo liso. Y la estasa neutrofílica. Ya vamos a ver el papel de las tasas un poquito más adelante. Esas son las vías de gran calibre, los bronquios grandes, los bronquios pequeñitos, de menor calibre, también habrá cambios. También. Y ahí están sucediendo los procesos inflamatorios. Pero ¿qué respuesta habrá acá? ¿TH2? No. Aquí la respuesta es TH1. ¿Sí? Porque acá no estamos viendo inmunoglobulina, no estamos viendo anticuerpos. Aquí estamos viendo un proceso inflamatorio. Neutrofílico, entonces, ¿qué es? Respuesta TH1 predominantemente TH1. Ahí sucede el proceso. En el parénquima pulmonar, miren, estamos en vías gruesas, vías pequeñas y ahora llegamos al parénquima, alvéolos. Parénquima pulmonar nosotros nos referimos casi exclusivamente a los alvéolos y bronquiolos terminales. A eso lo llamamos parénquima pulmonar. Este es un bronquiolo terminal y este es un alvéolo. Ahí sucede lo que nosotros llamamos el enfisema. Si el enfisema no sucede en vías grandes, no sucede en vías medianas, sucede en vías pequeñas y en los alvéolos, a nivel de los alvéolos. Y finalmente, ¿qué es el enfisema? Es la ruptura de estas paredes de tal manera que no hay estas paredes ahora, sino esto es uno solo. A eso lo llamamos enfisema. Entonces, enfisema es la destrucción de las paredes alveolares o de los bronquiolos respiratorios o terminales, formando espacios alveolares más grandes. Ese es el enfisema. Hay dos tipos de enfisema, se llama centro acinar y panacinar. Las diferencias no son tantas, uno tiene que ver con el tabaco y la otra tiene que ver con la deficiencia de alimentación. Eso no es importante. Vamos a ver cómo se va formando el enfisema. Tabaco. Fundamental, miren, todo aquí va a comenzar con el tabaco. ¿Qué hace el tabaco? Decíamos, ¿qué hacía? Estrés oxidativo a través de sus mecanismos. Estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo me liberaba factores inflamatorios. Los factores inflamatorios me atraerán células. ¿Qué células atraen?
Neutrófilo, sí. Macrófilo. ¿Sí? Pero se está equivocando porque aquí no hay una respuesta de un microbio. ¿Quién está agrediendo? El humo del tabaco. El humo del tabaco. Entonces, tanto neutrófilo como macrófago van a producir, ¿qué producen? Proteasas o elastasas o metaloproteasas, ¿cómo se llama? ¿Qué hacían estas metaloproteasas? ¿Qué hacían? Degradaban la matriz extracelular. La degradan, son células que degradan matriz extracelular. Al irla degradando, ¿qué van haciendo entonces? Van rompiendo paredes. ¿Y el rompimiento de paredes qué decíamos que hacía? El enfisema. Pero nosotros deberíamos reparar esa o debíamos pararlo, este proceso de destrucción de paredes. ¿Con quién lo reparamos? ¿Con qué lo detengo yo este proceso de destrucción de proteasas? Elaborando antiproteasas. Elaborando antiproteasas. Aquí están los inhibidores de las proteasas. Y una de ellas será la alfa antitripsina. Lo mismo lo vamos a ver aquí. Abajo. Procesos inflamatorios, estrés oxidativo, la respuesta inflamatoria. ¿Qué hacen? Elaboran las proteasas, las elastasas o metaloproteasas. ¿Y qué hacen estas? Destruyen a las paredes. Eso se llama enfisema. Y miren cómo se ve un pulmón destruido por el enfisema. También ya está la descripción del proceso. Les decía, había la hipótesis antigua que creían que era solo esto el único mecanismo, hasta cuando se descubrieron los procesos inflamatorios. Pero esto era la hipótesis de elastasa, antielastasa, o sea, como que se creía que todo era un desequilibrio entre las elastasas que se producían por el humo del tabaco y las antielastasas que debíamos nosotros producir para detener este proceso. Como ganaba el proceso de formación de las tasas, la persona que terminaba formando enfisema. ¿Sí? ¿Y en qué tenía su origen? En que había algunas personas que tenían déficit de antitripsina. Tenía un déficit de antitripsina. Entonces, ¿qué es la antitripsina? Es una antiproteasa. Y si yo tengo déficit de ese antiproteasa, ¿qué voy a tener? Tendencia a hacer enfisema. Entonces, por eso se caracterizaban los pacientes que tenían déficit de antitripsina, porque ellos tendrían a hacer enfisema con mucha facilidad porque no eliminaban, no elaboraban sus antiproteasas. Y estos pacientes nacían con déficit un déficit genético de antitripsina. El mismo proceso. Proteasas que hacen matriz extracelular. Matriz extracelular. Pero no solamente hay un proceso de destrucción de matriz extracelular, sino además hay muerte de células. Y la muerte celular se da por las especies reactivas de oxígeno. ¿Esos qué mecanismos de muerte nos dan? Apoptosis. Sí, tanto de las células epiteliales que vamos a tener, como de las células endoteliales de los vasos que están acá. ¿Sí? Principalmente las células que van a morir son las células epiteliales. ¿Sí? El mecanismo es por estrés oxidativo y... Muy bien, y esto es la historia natural de los pacientes con COVID. Si esta es una persona normal, miren, la capacidad pulmonar no se desarrolla desde nacimiento, no uno llega con su capacidad pulmonar desarrollada, sino la desarrolla
más o menos después de varios años. ¿Sí? Los pulmones van creciendo, van creciendo, van creciendo, y alcanzan su máximo por los 20 años. O sea, como que la capacidad pulmonar se fuera mejorando. Y poco a poco, con la edad, de nuevo vamos disminuyendo nuestra capacidad pulmonar. Eso sería esta línea. ¿Qué pasa con pacientes que no terminaron de desarrollar su capacidad pulmonar? No llegaron a desarrollar, por alguna razón, por ejemplo, uno le dio una tuberculosis a los 15 años, no desarrolló toda su capacidad, esa persona se va a defender mucho menos. O estas personas comenzaron a fumar, y a partir de que comenzaron a fumar, su capacidad pulmonar se comenzó a deteriorar muy rápidamente. Sí, esas son las líneas rojas de fumadores. ¿Sí? Es la evolución natural. O sea, tú no sabes de qué depende de que un paciente se muera o no. Por acá está. El riesgo de morir depende de cuánto está afectado tu volumen respiratorio forzado en primer segundo. O sea, mientras más rápido te deteriores en ese factor, más rápido te mueres. Los pacientes mueren jóvenes, ¿verdad? O sea, no llegan a los 60, 70 años. Estos pacientes llegan a los 40, 50 años, nada más. Son pacientes fumadores. El rol de las infecciones hay aquí, miren, igual que en el asma, sí, hay un rol, pero de exacerbaciones del EPOC. No origen del EPOC por las infecciones. Las infecciones son el origen de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No, eso es falso. Son origen de exacerbaciones. Sí, en ese momento el paciente hará un proceso inflamatorio, vendrán los mediadores inflamatorios y habrá una exacerbación del EPOC como en el asma, pero no es el origen. Este es un paciente con EPOC, es la imagen del esquema. La imagen, miren, ¿se acuerdan del asma? Era exactamente lo mismo, la distribución. ¿Y esto qué será? ¿Lo podré dibujar? El énfasis. ¿Cuál es alma? ¿Cuál es alma? Por allá en asma, acá comenzamos con la predisposición genética y los alergenos en primer lugar. Estarán los alergenos. Por acá, ¿por qué comenzamos? Con el humo. Respuestas inflamatorias hay en los dos. La diferencia, ¿dónde va a estar, por ejemplo, por acá? ¿Dónde va a haber enfisema? En el EPOC. La hiperreactividad que no es irreversible. Miren, se van destruyendo células, por eso no se puede. Los bronquios igual, los bronquios también hay fibrosis. Acá también habrá hipertrofia de los nervios. Sí, el papel de los nervios. Muy bien, creo que pueden ir en paz. Pero la compré de